noches de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña Fran Resilles, que ustedes lo conocen perfectamente. Fran es analista político cubano y es especialista en medio ambiente, ecologista. Bienvenido, Fran. Gracias Es un placer que estés aquí. Gracias. Y Fran, antes de entrar a conversar los temas que nos ocupan el día de hoy, pues hablábamos fuera de cámara y vamos a recordarlo aquí frente a las cámaras y micrófonos de este canal 17, que hace 22 años, el pasado 13 de marzo, se conmemoraron precisamente esos 22 años del hundimiento alevoso y asesino del remolcador 13 de marzo a la salida de la bahía de La Habana. Desgraciadamente, este asesinato contra cubanos fue cometido por cubanos llenos de odio que el régimen castrista durante más de 50 años pues ha sembrado en el pueblo de Cuba. Murieron muchas personas, pero sobre todo 10 niños, 10 inocentes niños. Así que vamos a recordarlo y a pedir principalmente al pueblo de Cuba que no olvide este asesinato, porque los culpables siguen campeando con impunidad. Bueno, Fran, después de conversar esto, que es muy lamentable y que yo digo que las memorias de estas víctimas están insepultas porque no se ha hecho justicia aún. Claro, correcto, como ha pasado tanto, sobre todo en los últimos 20 años, han pasado tantas cosas como Tantas esa. cosas y El derribo de las avionetas manos a rescate. Y estamos viendo como un gobierno democrático como el de los Estados Unidos, pues está tratando prácticamente de igual a una dictadura de familia y bestial. Dictadura de familia y bestial. Bueno, Fran, y entrando en el tema que nos ocupa hoy, pues el pasado 8 de julio, Raúl Castro, en el 7º periodo ordinario de sesiones de la 8ª reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues anunció que la economía no había crecido como ellos esperaban y lanzó esta consigna en un discurso. El pueblo revolucionario cubano nuevamente se crecerá. Y el depuesto, porque lo depusieron luego de esa reunión, el también vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, repito, depuesto recientemente, Marino Murillo Jorge, dijo que habrán afectaciones a la población, pero serán lo menos drásticas posible. Y creo que en este caso pues se refería a cortes de electricidad y suministros de agua, abastecimientos de alimentos. ¿Qué podemos esperar de esto ahora, Fran? Mira, esto no se puede esperar nada. Simplemente la realidad es la siguiente. Cuba sigue siendo, después de 50 años de comunismo, un país subdesarrollado, mucho peor de lo que era en el 59. En el 59 Cuba estaba en el 4º lugar, de acuerdo a los índices socioeconómicos de la OEA, en América Latina, y en el 18º lugar, de acuerdo a los índices económicos de la ONU a nivel mundial. Así que 4º lugar en la América Latina en el 59, lugar número 18 a nivel mundial de acuerdo a la ONU. ¿Qué pasa? Hoy en día, después de más de 50 años de comunismo, realmente el país está en harapos. No ha habido inversión ninguna en la infraestructura del país, electricidad, agua, alcantarillado, carreteras, calles, nada de eso. Y simplemente sigue un sistema comunista que piensan que ellos van a resolver, y es verdad, van a resolver,
mediante la apertura con Estados Unidos hace un año y medio, abrir para más turismo, tonterías así, pero ningún país se desarrolla, se industrializa, se urbaniza simplemente con resolver y con trucos económicos de vamos a abrir más turismo con Estados Unidos, porque Estados Unidos hace año y medio unilateralmente se rindió ante Cuba y decidió normalizar las relaciones unilateralmente. Eso no garantiza que un país va a crecer, va a desarrollarse. Y al régimen de La Habana tampoco le interesa eso. Al régimen de La Habana lo que le interesa es mantenerse. Mantenerse en el poder significa mantener las cosas a como están. Y entonces realmente estos supuestos periodos especiales van a ocurrir continuamente. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que, bueno, por ahora nos mantenemos con la apertura al turismo estadounidense. Bueno, está bien, pero eso solo va a llegar hasta cierto punto. Y no va a llegar al punto que ellos creen. Y va a beneficiar a pocas personas. Va a beneficiar al alto mando del país, pero no va a tener un efecto multiplicador a través del país entero. No va a desarrollar al país con más capital, con más inversión a largo plazo y a corto plazo. En otras palabras, nada va a cambiar en Cuba mientras siga la misma política económica y social que ha tenido el comunismo por más de 50 años. Lo que van es a resolver, que es lo que lo han hecho muy bien, por más de 50 años. Los primeros 30 años lo hicieron, obviamente, siendo una colonia soviética, recibiendo un subsidio gigantesco de la Unión Soviética por los primeros 30 años. Y entonces los últimos 25 años se han mantenido con el mismo subsidio, pero no de la fatídica Unión Soviética ya, sino que ahora lo hacen, obviamente, de Estados Unidos a través de la ley de ajuste cubano. Básicamente, en los últimos 25 años, ¿qué es lo que ha pasado? Todo tipo de remesas en efectivo, en material de comestible, de medicinas, de ropa, de todo ha ido hacia Cuba. Y obviamente los cubanos se han tornado en ser una población emigrante económica en los últimos 25 años, de ir y venir de Cuba a Estados Unidos a Cuba, básicamente con las remesas en efectivo o en sólido, en materiales de comida, medicina, como ya dije, se mantiene el país y obviamente los altos niveles de costos de viaje, de envíos a Cuba, de llamadas, de todo. Con eso se mantiene el régimen, pero con eso no se desarrolla el país. Entonces el país realmente no se va a desarrollar para tener el mismo tipo de periodo especial en el futuro que ha tenido ya y básicamente van a resolver con eso. Es lo que piensan hacer. Y básicamente el régimen se puede crear eso le puede crear malestar social. Claro, pero ellos se han enfrentado al malestar social en Cuba de la siguiente forma en los últimos 25 años. Con la ley de ajuste cubano, ellos han podido exportar a los cubanos al exilio, a sabiendas que un día van a volver, trayendo medicinas, ropa, comida, dinero en efectivo, efectos electrónicos para sus familias. La ley de ajuste cubano realmente es un sistema colonial, donde Cuba de facto es una colonia de Estados Unidos. De facto tiene un tratamiento preferencial por las leyes migratorias de Estados Unidos que no tiene ninguna de nuestras repúblicas hermanas en América Latina. Y la ley de ajuste cubano mantiene ese flujo de divisas, esas remesas hacia Cuba en perpetuidad. Pero tú sabes que ese concepto tuyo está muy bien. Cuba se ha convertido en una colonia de los Estados Unidos. Es una colonia de Estados Unidos. Como Cuba, nunca antes, porque nunca lo fue. Anteriormente no lo fue. Ante el 59 nunca lo fue. Ante el 59, como lo tomaba dinero prestado de Estados Unidos, le tenía que pagar el dinero de Estados Unidos de nuevo, de vuelta, con intereses y a tiempo. Tenía un éxito en lo que era la banca cubana, en lo que era la economía cubana, en lo que era la credibilidad de la economía cubana, su crédito era excelente. Después fueron 30 años de comunismo, que fue una colonia soviética, mantenida por la Unión Soviética, un cargo económico de la Unión Soviética gigantesco. Pero los últimos 25 años después que se desplomó la Unión Soviética, básicamente la ley de ajuste cubano ha hecho de Cuba de facto una colonia de Estados Unidos. Viven del mantengo, de las remesas de Estados Unidos hacia Cuba, viven del ir y venir de cientos de miles de cubanos migrantes económicos a Estados Unidos, ir y venir sin necesidad de nada. En otras palabras, solo como una colonia. Ningún otro país puede hacer eso en nuestro hemisferio. ¿Cómo contemplas tú la posible inversión del capital norteamericano dentro de Cuba con el hermetismo que el régimen tiene? La inversión de Estados Unidos en Cuba, como de cualquier otro país en Cuba, es una inversión muy usurera. Una inversión que es a corto plazo, que es rápido para obtener ganancias inmediatamente y punto. Nunca va a ser una inversión estadounidense o de cualquier otro país hacia Cuba a largo plazo y seria y duradera. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay un sistema legal independiente. No hay un sistema legal independiente, no hay un Estado civil, no hay derechos a la propiedad privada en realidad en el sistema legal comunista de Cuba. En otras palabras, ningún inversionista en Cuba extranjero seriamente va a invertir en Cuba
algo a largo plazo, a gran profundidad económica, cuando saben que no tienen garantía ninguna de que eso no pueda ser expropiado, nacionalizado, confiscado, cuando el régimen le dé la gana. Porque en Cuba no hay ningún tipo de base legal para la propiedad privada, para la inversión privada o para la vida privada de los ciudadanos. Así que en realidad, mientras que no haya ese sistema legal, mientras que no haya un Estado de Derecho en Cuba, que dé esos privilegios y derechos a todos los ciudadanos nacionales e internacionales, realmente una inversión en Cuba va a ser una cosa usurera de corto plazo, rápido, sacarle dinero provecho rápidamente. Cuando digo sacarle dinero provecho rápidamente, me digo un promedio de 2 años y medio o menos. Punto. Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿Inversión en Cuba en qué? En más turismo. ¿Desde cuándo acá el turismo desarrolla un país por sí solo? ¿Desde cuándo acá la empresa del turismo urbaniza, industrializa a un país por sí solo? Nunca. Y estamos hablando de una dictadura que es la más larga de la historia de nuestro hemisferio latinoamericano y que se llenó la boca por más de 30 años de decir que el turismo era una cosa, un vicio de los capitalistas, un vicio de la burguesía decadente. Entonces, basado en eso, ahora van a tener que caer en vender turismo a los burgueses decadentes de Occidente, de Estados Unidos y de nuestros países en el mundo occidental. Bueno, eso en realidad no le va a dar suficiente al país de Cuba para desarrollarse. Y yo te insisto en esto, grandes inversiones, digamos, norteamericanas, en el futuro, no se avisoran, como digamos una embotelladora de Coca-Cola o digamos una ensambladora de automóviles. Ensambladora de automóviles lo dudo severamente. Lo dudo. Por decir. Una embotelladora de Coca-Cola a pequeña escala, a escala chica y a corto plazo, como vuelvo y repito, menos de 2 años y medio volver a recobrar lo que uno invirtió. ¿Por qué? Porque uno no tiene seguridad en un país donde no hay leyes que lo protejan a uno de que una inversión a largo plazo no sea nacionalizada, expropiada o confiscada por el régimen. Entonces nadie serio va a invertir en gran cantidad y a largo plazo. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma industria del turismo, que ahora los comunistas han tenido que callarse la boca y han tenido que ahogar por el turismo para mantenerse en pie en Cuba, es una industria muy de va y ven. Depende mucho de la economía internacional, el turismo. El turismo en Cuba es un turismo muy barato, con muy poca infraestructura. Y además de eso se le añade que el turismo en Cuba es una cosa muy temporera. En este momento hay mucha gente que va a Cuba, extranjeros. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista sobre todo de Estados Unidos, porque era la manzana prohibida hasta el otro día. Porque era el exotismo de ver a un país. Y es un retornar al pasado. Correcto, era el exotismo. Vamos a ver edificios viejos, exacto, automóviles de hace 50 años o más. Entonces el exotismo de ir a ver la Albania del Caribe, es el exotismo de ir a ver a un país estalinista que ya no existe, ¿no? Pero cuando esa fiebre se pase, que va a pasar, el supuesto turismo estadounidense a Cuba va a mantenerse nivelado o va a empezar a decrecer. No, y me has hecho pensar también, y quería compartir esto contigo, que sinónimo de que todo sigue igual es que el señor Marino Murillo, este ministro de Economía y Planificación que fue sustituido, bueno, pues fue sustituido por uno que es del entorno castrista, que ya ha venido ocupando cargos una y otra vez, que es Ricardo Cabrizas. Claro. Porque a ellos en realidad no les interesa desarrollar el país, urbanizar, industrializar el país. A ellos lo que les interesa simplemente es mantenerse en el poder. Y con varios arreglitos baratos, el turismo por aquí, otro turismo por allá, tonterías así, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque en realidad el país se mantiene de las remesas del exilio. Pero lo pueden hacer para mantenerse ellos. En el poder. Pero un país en harapos lo que tiene. Exacto. Y ellos están más que dispuestos a mantener el país en harapos en perpetuidad. Siempre y cuando ellos puedan perpetuarse en el gobierno también. El resto del país se va a mantener como se ha mantenido en los últimos 25 años, con las remesas del exilio, los envíos de dinero a Cuba, los viajes a Cuba, los paquetes a Cuba con comida, con medicina, con ropa, con electrodomésticos, con todo, del exilio a Cuba. Hoy por hoy, más del 20% de la población de Cuba está fuera del país. Ese 20%, una taja de ese 20%, no el 20% entero, pero una buena mitad de ese 20% se mantiene yendo a Cuba continuamente. Y se mantiene mandando a Cuba todo continuamente para sus familias, sus amigos, sus vecinos, y tiene un efecto multiplicador en la economía cubana que llega al país entero. Así que en otras palabras, ¿cómo se mantiene Cuba? Con las remesas del exilio. ¿Gracias a qué? Bueno, más que nada gracias a la ley de ajuste cubano que mantiene ese flujo de migrantes económicos yendo y viniendo sin ningún tipo de problemas
de pasaportes y visas como cualquier otro país extranjero lo tuviera, porque Cuba de facto es una colonia de Estados Unidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político también, porque está protegido por Estados Unidos, que todavía hoy por hoy el pacto Kennedy-Khrushchev tiene vigencia en Estados Unidos, todavía hoy por hoy No, Estados y Unidos hay algo protege a también, Cuba. el acercamiento con la actual administración a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas, pues ha traído un relajamiento en la observación de los derechos humanos hacia Claro. Cuba que anteriormente mantenía Estados Unidos. Pues fíjese la ironía que hace un año y medio el señor presidente Obama unilateralmente normaliza relaciones con el régimen de La Habana. Y lo primero que dice es que Cuba es un país normal. Bueno, si Cuba es un país normal como cualquier otro, no necesita ley de ajuste. Si es un país normal como cualquier otro, no hay necesidad para tener radio y televisión Martí tampoco. Si usted unilateralmente normalizó las relaciones con el régimen de La Habana, dio todo al régimen de La Habana a cambio de absolutamente nada, entregó a 3 convictos espías en las cárceles de Estados Unidos a cambio de un supuesto espía que era un doble agente de vuelta a Estados Unidos y simplemente normalizó todo, entonces ¿por qué tener una ley de ajuste? ¿Por qué tener radio y televisión Martí? Si usted quita algo, ¿por qué no quita todo? Ya que usted argumenta que el país es un país normal, ¿no? Pero lo normal no tiene nada cuando vemos que el país se define en miles de dólares anuales para mantenerse en pie el régimen a base de remesas de Estados Unidos hacia Cuba. Claro, el gobierno de Estados Unidos, sea el señor presidente Obama u otro presidente anterior, el señor presidente Bush o el señor presidente Clinton antes de eso, lo que le interesaba era mantener a Cuba callada, como decía el antiguo presidente Thomas Jefferson, a Cuba hay que mantenerla callada. Es lo que le interesaba era mantener a Cuba estable, mantener el status quo, que no hubiera otro Marielazo. Y entonces lo que han tenido en vez ha sido un Marielazo a cámara lenta. Los últimos 10 años, más de un tercio de todos los cubanos que viven en Estados Unidos llegaron a este país en los últimos 10 años. Así que ha habido un Marielazo a cámara lenta, beneficia al régimen porque de ese Marielazo es que ellos reciben las divisas y las remesas de vuelta para mantenerse en pie. A Estados Unidos lo beneficia porque mantienen a Cuba callada, estable, el status quo. No va a haber regime change, no va a haber cambio de régimen. Todo tranquilo. Nos aguantamos el Marielazo a cámara lenta. Fíjese que en 10 años que ha incrementado por un tercio la población de cubanos en este país, en la prensa nacional no se ha cubierto. Fran, y ya que hablas tú de Marielazo, me hace recordar el puerto de El Mariel. La vez anterior que estuviste aquí, hablaste del puerto de El Mariel, de esa gran obra que con ayuda brasilera pues ejecutaron, y fuiste pesimistas. ¿Qué ha sucedido y qué perspectiva tiene ese emporio económico, por llamarle de alguna manera, que es el puerto del Mariel? No, como dije antes, era pesimista antes y lo sigo siendo. En estos tiempos que ha pasado de eso, absolutamente nada. Se invirtió en profundizar el puerto de Mariel, hacerlo un puerto industrial, que eso era un plan que había en Cuba de mucho antes del comunismo, del 1959. Simplemente se rehizo el plan anterior. Entonces, ¿qué pasó? Nada pasó. ¿Ha venido más industria a Cuba? No. ¿Han venido más alto calado, barcos con más material industrial para industrializar el país? Absolutamente no. Nada ha pasado en realidad. ¿Y por qué sucede eso? Porque, como vuelvo y dije, ¿qué empresa, qué país va a invertir en Cuba seriamente, a largo plazo, a profundidad económica, cuando es un país donde no hay garantías legales de nada que tenga que ver con la economía? No hay garantías legales de derechos de inversión, de derecho a propiedad privada, no hay garantías que puedan prevenirlo a uno de ser incautado, nacionalizado, expropiado, confiscado de un día para el otro por el régimen. ¿Quién seriamente va a invertir en un país así a largo plazo? Obviamente nadie. Cuando vemos y oímos a los economistas, muchos de ellos que son apologistas del régimen, no, que en Cuba han habido cambios. No son cambios ficticios, temporeros, no son cambios serios ni a profundidad ni a largo plazo. Cuba se mantiene por la ayuda del petróleo de Venezuela, de que si Chávez, que si ahora Maduro, tonterías. Cuba se mantiene por el acta de ajuste cubano, el ir y venir de cientos de miles de migrantes económicos de Cuba a Estados Unidos diariamente. No hay que ser economista con un doctorado para saber eso, uno que tiene que coger el automóvil, ir al aeropuerto de aquí de Miami y ver ahí en la pantalla cuántos vuelos diarios hay a Cuba, a todas las ciudades de Cuba, Holguín, Camagüey, La Habana, un sinnúmero de ciudades, Cienfuegos. Hay más vuelos de la Florida a Cuba de lo que hay de la Florida a todas las otras ciudades del estado de la Florida. Eso te demuestra
cómo está yendo el flujo para mantener el país en pie a fuerza de divisas, a fuerza de remesas. Entonces, decir que no, que es porque el petróleo de Venezuela, tonterías, es el dinero del exilio que mantiene al país Bueno, en pie. pero indiscutiblemente ya se las están sintiendo, por usar un término bien popular, con el petróleo de Venezuela. Claro, porque pero ellos lo que sabían que dijo se iba a Raúl hacer Castro temporero. en esta reunión de que hicimos mención Sí. tiene que ver también con un recorte drástico en los Ellos van envíos. a recortar y van a seguir recortando paulatinamente, crónicamente, a través de los tiempos, porque es un país que tiene una infraestructura que paró de ser construida, mantenida, dada reparación en 1959. Así que toda la infraestructura de Cuba, infraestructura sea de agua, de alcantarillado, de electricidad, todo eso está en harapos. Y van a tener ese tipo de recortes de servicios continuamente. Eso irá y vendrá con el tiempo. Ellos realmente lo que piensan que de esta forma ellos pueden mantenerse en el poder y desgraciadamente están correctos. Ellos pueden mantenerse en el poder de esa forma. No Exportando piensas tú, 20% de la población. No piensas tú, porque incluso la subdirectora del periódico Granma, hace unos días atrás, manifestó en una reunión de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba, de que era posible, dadas las situaciones económicas, de que se produjera otro maleconazo. Y que ella temía que no hubiese un Fidel Castro para contener. ¿Qué tú piensas de esas manifestaciones a esos niveles? ¿No hay un resquebrajamiento en las estructuras gubernamentales? Yo creo que no. Yo creo que, mira, el mes que viene Raúl va a celebrar su 10º aniversario como el dictador heredero de la República de Cuba. Yo creo que ellos saben muy bien que cualquier tipo de maleconazo puede ser prevenido a razón de un marielazo a cámara lenta, que es lo que han tenido por los últimos 10, 15, 25 años. Básicamente ellos, la O sea, que válvula de escape, van a dejar claro, la que se válvula de... incremente Sí. la emigración. Absolutamente. La válvula de escape del régimen de Cuba por los últimos 25 años, después que perdieron el subsidio colonial soviético, es un marielazo a cámara lenta. Simplemente vamos a soltar gente al Ecuador, ¿Y vamos a por qué soltar gente a atacan Estados tanto Unidos. la ley de ajuste cubano? ¿Perdón? ¿Por qué atacan tanto la ley de ajuste Eso es cubano? una hipocresía de Si ellos. los beneficia. Eso es una hipocresía del régimen de La Habana. Ha sido una hipocresía desde siempre, igual que ha sido una hipocresía el quejarse del supuesto embargo hacia Cuba. Cuba tiene un embargo económico por razones legales e históricas, pero además de eso por una razón económica, porque Cuba no tiene crédito, porque Cuba no le paga a nadie, y cuando le paga mal, le paga tarde y le paga con mala moneda. Si no, preguntémosles a casi todas las repúblicas de nuestro hemisferio latinoamericano, empezando por Colombia y terminando por la Argentina. ¿Cuánto dinero Cuba le debe a esos países por cuántos años y no se los va a pagar? La razón de por qué está el embargo, el supuesto bloqueo, además de las razones legales y políticas, como digo, que no tenemos tiempo para hablar de ellas en este momento, es porque Cuba es un país que no tiene crédito. Si Cuba tuviera crédito en la banca internacional, con o sin relaciones con Estados Unidos, Cuba seguiría adelante económicamente, pero no tiene crédito porque son unos malapaga. Ahora, en el caso de la ley de ajuste cubano, ellos también se quejan de que la ley de ajuste cubano es el otro. Ellos saben muy bien que la ley de ajuste cubano es el pan de cada día para el régimen de La Habana. Con eso ellos pueden prevenir un marielazo, mantener un marielazo a cámara lenta, prevenir un maleconazo y saber muy bien que esa gente que están exportando a otros países a la hora, al año de un día, la mitad de ellos van a volver a Cuba con dinero para las familias, para los vecinos, para las amistades, con material, sea ropa, comida, medicina, electrodomésticos, lo que sea, y el efecto multiplicador los mantiene a ellos en poder. ¿Por qué? Porque cubre la economía entera. Fran, nos quedan unos 3 minutos y no puedo dejar pasar la ocasión para que me comentes algo sobre la ecología de Cuba. Tú que eres ecologista, ¿qué situación tiene? La ecología de Cuba sigue siendo más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? En la ecología de Cuba, un país que no ha tenido desarrollo, crecimiento, urbanización, industrialización por más de 50 años, obviamente hay lugares del país, de la isla de Cuba, donde no hay población, donde básicamente la ecología se ha mantenido virgen, se ha mantenido limpia, y eso se vende al extranjero como para el turista exótico, el que quiere ir a cazar, el que quiere ir a pescar, el que quiere ir a hacer tipo de turismo ecológico, se vende muy bien. Ahora, la ecología interna a Cuba, en los lugares donde en la República de Cuba, donde la gente vive, en los pueblos, en las ciudades de Cuba, la ecología es un desastre. ¿Por qué? Porque te llevan más de 50 años con deforestación masiva, vuelvo y repito, total falta de mantenimiento del alcantarillado, del agua potable, de la electricidad. Entonces, las calles, las avenidas, las ciudades, los pueblos de Cuba están en harapos.
Solo se mantiene aquellos por donde hay acceso a los extranjeros, a los turistas extranjeros. El resto está totalmente carcomido, totalmente cayéndose a pedazos. Así que en Cuba hay una dualidad. O estás donde están los centros de seres humanos, de ciudadanos viviendo en Cuba, donde todo está totalmente desatendido, desde el punto de vista ambiental, contaminación del agua, contaminación de la tierra y contaminación del aire, o estás fuera de los centros de ciudadanos cubanos en las montañas, en los valles lejos, en las costas lejas, en los archipiélagos lejos de las ciudades y pueblos de Cuba, donde sí está todo virgen, sí está todo argumentalmente puro, porque no ha habido desarrollo, porque no ha habido industrialización, no ha habido crecimiento en más de 50 años. La población de Cuba se está achicando. Hoy en día apenas llega a 11 millones. La población de Cuba no solo se está achicando, sino se está envejeciendo. La bahía de La Habana sigue contaminada. Claro, absolutamente, porque no... Porque ellos tenían un plan para limpiarla. Exacto. ¿Han hecho algo? No han hecho nada del plan para limpiarla, número uno. Número dos, uno puede argumentar que a largo plazo la bahía se limpiaría por sí sola si se parase de llevar a esa bahía tantos barcos industriales y tantos barcos industriales de cuestionable calidad, ¿no? Uno puede decir eso, uno puede decir que a largo plazo la bahía de La Habana, si no hay nada industrial que llegue y salga de esa bahía, se va a limpiar por sí sola. Tomará tiempo, pero se limpia por sí sola. En cuanto al régimen, hacer algo para limpiarla rápidamente y adecuadamente, no han hecho nada. Simplemente lo que han hecho es argumentar que van a tomar lo industrial y van a pasarlo al puerto de Mariel. Bueno, eso fue idea cosa que no ha sucedido. Y no ha sucedido de verdad. Y tampoco le ves perspectivas. No, ¿qué país, qué industria va a invertir en Cuba a largo plazo un tipo de trabajo que tenga efecto multiplicador en la economía, como una fábrica de automóviles, una fábrica de cualquier tipo de ensamblado de productos industriales? Nadie. ¿Por qué? Por el miedo que se lo pueden nacionalizar, expropiar, confiscar cuando ellos quieran. Estimado Fran Resilles, se nos acaba el tiempo. Gracias por tu comparecencia y por haber compartido hoy aquí en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcaron.